Un rabel es una cosa muy simple, o fue una cosa muy simple, o será una cosa muy simple cuando la recordemos. Aquí, en la provincia de Santander, en Polaciones, y en un pueblecito llamado Belmonte, nos hemos reunido con dos hombres que tocan aún el rabel. Repito, aún el rabel. Uno es Pedro, otro es Antonio. Un rabel es madera y cuerda, o sea, un medio de expresión. Pedro, el tema del rabel. ¿Qué es un rabel? Pues es un instrumento típico de aquí de nuestro país, de dos cuerdas o de tres. Típico porque alguien lo trajo y se quedó, porque Sí, podía ser típico de cualquier sitio también, ¿no? pues típico de aquí, sí, alguien lo trajo y se quedó. Y, en fin, no sé, hoy no se le encuentra más que aquí en esta comarca. Sí, Y algo en la parte de Campó, ya. muy cerca de aquí también. ¿Quién lo trajo, Antonio? ¿Sabe usted quién lo trajo aquí el rabel? Pues no, esto es ya inmemorial de atrás aquí en este país. Pero no han hecho ninguna investigación, no Pues han... no, realmente aquí pues es tradicional ya de atrás, Sí. recuerdo yo de ¿Usted ya de abuelos quién y lo de... aprendió? Pues yo de por aquí, de algunos aficionados que había hace años Ujú. por aquí que tocaban con este instrumento. ¿Y usted, Pedro, de quién? Pues yo también. Esto se aprende, pues, oyendo a alguno y sale de uno mismo. Antes había rabel en todas las casas, Sí, sí. casi en la mayoría. Y luego ibas a cualquier casa, encontrabas un rabel, le cogías ¿Cómo y te suena? ponías a tocar. ¿Cómo suena el rabel? ¿Cómo suena? Hágalo usted sonar. ¿Cómo se afina el rabel? ¿En qué? A ver, dé usted nota por nota para... Pues esto se afina en términos musicales que llaman a quinto traste. A quinto traste, ¿no? Esta con esta, la primera con la segunda y la segunda con la tercera. Sí. ¿Cómo suena este rabel, Antonio? Hágalo usted sonar. Además de tocarlo, ¿lo construye usted? Sí, Este, por ejemplo, ¿lo ha construido usted? esto lo he construido yo, sí. Es muy... hace mucho tiempo, ¿no? Pues igual 35 años. 35. ¿Por qué tiene dos cuerdas y el otro tres? El de Pedro tiene tres. Pues eso se ha venido renovando. Antes eran solamente de dos aquí, Sí, sí, en sí, lo sí. antiguo. Ahora ya, pues claro.
¿Qué madera es la idónea para construir un rabel? Pues la idónea, aquí se dice que la madera mejor es la yedra esta que nace en los árboles, Ujú. Ah, la que misma del hiedra. tronco, esa yedra Sí, sí, cuando sí, sí, abajo sí. es el tronco, Sí, sí, sí. que es la mejor madera. El aliso también es bueno. Lleva una distinta madera la caja El- que el diapasón, ¿no? Sí, esto por dentro va hueco. Sí, esto por Va dentro es la hueco. caja de resonancia, claro. ¿Esto Eso. qué es, piel o algo? Y esto es una piel Sí, de un cordero. de un cordero, ¿no? El arco puede ser de cualquier Sí, de artefacto. cualquier clase de madera. Ujú. ¿Y lo que lleva? Estas son cerdas de caballo. Cerdas de caballo. Igual que el suyo, ¿no? Exactamente. Solo que este tiene 3 cuerdas y es con el fin de tener más notas. Alguna Tiene, nota más. sí, sí, sí. Tiene este un poco de forma de guitarruco, ¿no? Pues qué sé yo, cómo Por- resulta, ¿Por qué le puso usted una cuerda más al rabel? con el fin de tener más notas. Más notas, ¿no? Más notas, sí. Así tiene uno más recursos, más, en fin, ya sabe. Yo he escuchado decir que el primer instrumento que hubo fue el arco de tirar flechas. Porque Sí. cuando tiraba una flecha hacía una vibración, ¿no? Sí, ¿No? pues Puede ser, quizás, ¿no? puede ser, Sí, la gente que estudia eso dice esas cosas, ¿no? puede ser. Lo que usted ha tocado antes, ¿qué es? Una melodía, una canción montañesa. Una canción montañesa. Canciones de aquí de la provincia de Santander, sí. Sí. Una Es, campurriana que se sí. dice. ¿Es su especialidad esto de las canciones montañesas? O sea, quiere decir, la pregunta es la siguiente. ¿Lo ha traído usted de lo que había aprendido anteriormente o son cosas que usted ha incorporado al rabel? Pues son cosas que yo he incorporado al rabel. Aquí antiguamente se tocaba más bien el baile, la jota, que llamamos, Sí, sí, sí. a lo alto y a lo bajo, Sí, sí, sí. y alguna canción, un par de canciones más, o vamos, poca cosa. Luego pues esto lo hemos ido incorporando más tarde. Conforme se van conociendo las canciones, pues Pedro, de las personas que usted aprendió, ¿qué melodía considera usted que es más antigua? ¿Qué cosa más antigua trae usted en la memoria? pues esta canción del baile, de la jota, esta que acaba De tocar de Antonio, ¿no? tocarnos Antonio. Esa es la más Es antigua que la más conocen antigua, ustedes, ¿no? o sea, Y del de- rabel sí, sí, la más y antigua. después otra. Después pues aquí se tocaba la de las marzas que llamamos, que es cuando una costumbre que hay aquí, se piden las marzas. Sí, sí. Apúntelo usted, Pedro. La toco, Sí, ¿quiere? por favor. ¿Se da el caso de cantar y tocar el rabel a la vez? Pues sí, algo sí, ¿Usted lo ha hecho alguna vez? sí, alguna vez sí. Lo que pasa es que, vamos, no es muy fácil. Ya. Algunas canciones que son fáciles sí, pero otras pues ya es más difícil, un Ahora poco más difícil. Y también la falta de costumbre, claro. ya. Ahora lo vamos a intentar ahora. Bueno, ¿Sí? aunque mal, Antonio, ¿gana dinero un rabelista? No, nada, Nada. nada. Esto es cosa de una afición como otras muchas. Como otras muchas, Como ¿no? otras muchas, claro. Sin embargo, ¿han ido ustedes a algún sitio a tocar y algo le han...? Pues sí, casualmente y yo hemos ido este año la única vez al Cabezón de la Sal por Cabezón las de la vistas Sal. de la montaña. Sí, 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 sí. Allí nos Hay han otro ido. rabelista en Reynosa, ¿verdad? Sí, Hay otro señor que vive allí. y en el Puente San Miguel Y en el también. puente de San Miguel hay otro señor. Entonces, no sé, aquí en los pueblos estos de la montaña, este lugar concretamente, ¿cómo se llama? Belmonte. Belmonte. Tendrá muy pocos vecinos, ¿no? Pues no sé los vecinos que habrá aquí, unos 12 o 12 15. o 15, ¿no? Yo Aquí el qué sé. rabel viene a ser como casi el único instrumento que existe, ¿no? Pues sí, anteriormente, años atrás, aún ya se va la gente modernizando un poco, pero antes se usaba aquí mucho para las filas que llamábamos, juntarse por la noche en las cocinas donde había juventud, y se tocaba el rabel, se bailaba la jota esta montañesa, que entonces no se existían otros bailes por aquí en estas zonas. Tampoco existía solamente la jota montañesa, sino otros más, ¿no? Sí, lo que es aquí del país, un poco a lo alto y a lo bajo, como ha dicho Pedro, y esta que yo terminé de tocar antes. ¿Cómo es lo de lo alto y a lo bajo? Apúntelo usted un poquito, Antonio.
rabelista a una fiesta de aldea, a una fiesta de aquí, de por aquí, sería como un acontecimiento, ¿no? Lo alegraría todo, ¿no? Pues hombre, no era un acontecimiento porque se tocaba, todo el mundo le tocaba casi, mejor o peor, sí. Sí, 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 sí. Era la única, digamos, la única música que se conocía. ¿Cómo cuántos rabelistas ha conocido usted aquí? Muchos, pues si había 300 vecinos, pues los 200 le tocaban, mejor o sí? mal o bien. Sí, sí, en todas casas había uno. Entonces, esto aparte del pueblo que se llama Belmonte, pero el valle o la comarca tiene un nombre, ¿no? ¿Cuál? Poblaciones, ayuntamiento, Poblaciones, Valle ¿no? de Poblaciones. El Valle de Poblaciones en Santander, ¿no? Sí. ¿Usted ha conocido a esos 300 también? Pues Es que es como maravilloso, ¿no? sí, no, 300 no, pero lo que este dice, Un número mejor, grande, pues ¿no? antes había muchos que se dedicaban, les gustaba, y unos mejor y otros peor, ¿Y qué ha pues pasado? habían, ¿Y qué es lo que ha pasado? pues que se ha ido dejando, y ya pues quedamos pocos. De Quedan los dos, pocos que hay, que unos un poco mejor, otros peor, quedamos ya quizás en el ayuntamiento, pues 4, 5, 4 o 5. 6. Y no hay nadie que venga y se interese un poquito por, no sé, conservar esto del Pues rabel. no, hasta la fecha no sé. ¿Usted cree que merece la pena conservar esto? Pues hombre, una cosa tradicional de atrás yo creo que es un aparato además que tiene cierto interés porque ninguno de aquí los que tocamos pues sabemos música de nada, ni esto es cosa de oído y de prepararse aquí un poco para... Ya. ¿Usted cree que tiene interés, Pedro, Esto sí, el conservar esto? pues sí, y ahora parece que se trata de promocionar, pero lo que hacen, en fin, el que viene compra un rabel, pero es para colgarle. Es cierto, Sí, es cierto. sí, es para adorno. O sea, ha pasado a ser de utilidad a adorno, a ornamentación. ¿no? Exactamente, pero aprender, pues parece que no hay interés por aprender. En fin, que yo sepa, pues no. Pedro, aparte de las cosas que usted toca de aquí, de la montaña, lo que ha estado tocando últimamente, mientras estábamos situándonos nosotros para esto, estaba usted apuntando una melodía de Navidad muy bonita, muy bonita. ¿Por qué no la hace ahora? Algún villancico a lo mejor, sí, también. ¿Cuál era? No me recuerdo, una cualquiera. Me sonaba a mí a campanilleros o algo así, Ah, ¿no? los campanilleros, Y sí. tenía un sonido en ese instrumento excepcional. ¿Quiere usted hacerlo? Sí, cómo no. Usted normalmente cuando no toca el rabel, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? Hombre, pues atender los ganados que hacemos por aquí, lo que se tiene, ¿Hace mucho las frío? vacas, las ovejas, en fin. Ya, mucho frío por aquí. Hombre, el clima de aquí no es extremado, o sea, ni mucho calor ni mucho frío. Hombre, hace frío, pero vamos, menos que en algunas otras partes, claro. Ya ve usted que estamos en febrero Pues sí, y estamos casi en mangas de camisa, ¿no? sí, Esta situación de poblaciones tiene muchas aldeitas, ¿no? sí, ¿Cuáles son sus nombres? pues ahí son 9 pueblos. 9. Son Santa Eulalia, Salceda, Cotillos, Belmonte, San Mamés, Tres Abuelas, Nayo, Puente Pomar, Lombraña. No sé si se me quedó alguna atrás. ¿Se quedó alguna atrás? Pues no, no creo. Las dijo todas, ¿no? Usted sabe, yo conozco a un rabelista en un pueblo de Cáceres que se llama Garganta La Olla. Garganta La Olla. Y este señor se llama Antonio Gómez Mateo. Es muy amigo mío. Y tiene un rabel, pero entonces tiene una sola cuerda. O sea, no tiene ni 3 como la de Pedro, ni 2 Ni como la dos, de ¿no? usted. Tiene una sola cuerda. Pues sí, sí, es que también, claro, con una sola también se puede, ciertas canciones no, porque si hay que cambiar la voz, pues es difícil, pero algunas se tocan con una, o sea, se marcan, aunque no se toquen bien, se marca con una Aunque no sé sola lo que bien se también. marca. ¿Quiere usted marcar una nueva? Una nueva con una sola o con las dos. O con las dos, da igual. Una nueva que no hayamos tenido todavía.
cosas que usted aprendió y cosas que normalmente usted puede escuchar por la radio o por lo que sea, ¿usted se ha inventado alguna canción? No. ¿Nunca inventó ninguna? No. Eso no. O sea, el terreno de lo creativo aquí no Pues entra, ¿no? No. Por ejemplo, si algún otro la creo, pero nosotros, por aquí nadie se dedica a eso. Ya. Comprendo que es una cosa difícil. No, que usted sabe, Pedro, que yo tengo, por ejemplo, una guitarra, ¿no? Y muchas veces se pone uno a tocar y sin querer pues van saliendo cosas que parece que las inventa uno, vamos, aunque aquí no ocurre igual, ¿no? Pues no, al menos yo no. No creo que por aquí, Ocurre. en fin, que ocurre esto. Por aquí no ocurre esto, no. Ni se lo ha planteado usted nunca. Tampoco. Pedro, usted dijo antes que podría cantar y tocar a la vez. A mí me gustaría verlo. Hombre, aunque mal, porque Se trata de recoger aquí un documento. Entonces el documento creo que podría completarse muy bien con esa cosa suya de cantar y tocar a la vez. ¿Es posible? pues lo intentaremos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a cantar? ¿O qué va a tocar? Pues voy a intentar cantar una que se llama La Grande de Poblaciones, que es típica de aquí, De aquí, de acuerdo. que alguien la inventó de por aquí, que no se sabe quién, pero muy antigua. De acuerdo, adelante. Vamos a ver. Poblaciones buena tierra, pero nieva de continuo. Al baño va de continuo y el que no mata al lichón tampoco come tocino. Fuiste a la sierra y viniste, no me traíste cordones, tampoco te daré leche, tampoco te daré leche, cuando vayas a Cantones. Antonio, ¿y usted a qué se dedica? Porque su compañero cuida su ganado y sus cosas, ¿y usted a qué? Pues yo también, a eso, cuidar el ganado. Siempre le queda usted un poquillo de tiempo para Y algo trabajo también en el monte yo, en el monte, ¿no? tala de árboles. En la tala de árboles. ¿Y cuándo toca? ¿Cuándo se pone usted a... ¿Cuándo viene a casa o No, cómo? poco. Yo me dedico poco a tocar. Mm. Pero le da mucho gusto cuando lo hace, ¿no? Se le tuve más afición de joven, pero ahora ya no. No, porque la Pienso yo afición... porque lo he ido dejando. Dejando y dejando. Y habrá un día en que ya no lo coja nunca, ¿no? Pues hombre, qué sé yo, de vez en cuando pues me gusta también cogerla y Ya. tocar un poco. Antonio, usted dijo antes que iba a cantar o iba a llamar a no sé quién, me parece que a Mercedes, ¿no? ¿No se llama Mercedes? Mercedes, sí. Para cantar una canción y tocarla usted con el rebel, ¿no? Eso es, la típica que hay aquí del país, que son las marzas Las de marzas, poblaciones ¿no? que se llaman. Pues que venga, puede venir Mercedes, venga usted conmigo. Venga usted aquí. ¿Y qué son las marzas? Pues esto es que en cada pueblo salen los mozos de ronda pues, llamando por las Pero puertas y pidiendo las marzas. no se nos esconda usted, Mercedes. Aquí sí. Sí, si no, no la debemos cantar. ¿Qué decía? Mercedes, que estábamos hablando de las marzas. ¿Qué son las marzas? Pues es una cosa muy típica de aquí, que se piden por la noche, después se reúnen toda la juventud, se come, se bebe y se baila. Y se canta esta canción, Y se ¿no? canta esa Vale. canción para pedirlas. Pues adelante. Buenas noches, luz del cielo, que tienen a la puerta los mozos de este pueblo. Vienen a pedir marzas que
pasa? ¿Que le tiene la voz mala o qué, Mercedes? Sí, no, Que- que es que estoy un poco nerviosa y no que se contaba yo acelera con un esto poco, tampoco. No, ni yo contaba, ni nadie contaba. No se cuenta con nada nunca, ¿no? No, ya, pero ¿Nunca se ha dado el caso, Antonio, de tocar dos rabelistas juntos? Pues qué sé yo, por aquí no... Yo por lo menos. O sea, por Nunca ejemplo, así. Antonio y Pedro, ¿pueden tocar juntos algo? Pues Pues no, muy difícil. Es muy difícil. Sí, muy Por difícil. la Nunca. afinación de los instrumentos y porque a lo mejor Exacto, saben sí, distintas cosas, ¿no? exactamente, sí. Y por las notas, en fin, que unas salen mejor, otras un poco peor, y en fin. O sea, un poquito más ligero, un poquito más despacio y eso. No. Bueno, Ramón iba a decir, Pedro, tenemos tantos nombres ya en la cabeza, que nosotros nos marchamos. Solamente despedirnos, pero de la manera más simple. Toque usted una pieza y nos vamos. Mira, La última, bueno, la que la que quiera. usted quiera. Una de la montaña o otra Una- de otra. Una de la montaña.